Esta serie se llama Siéntate, camina y ponte de pie. Y está basada en el estudio de los Efesios. Y hemos aprendido que Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz, nos sentó en lugares celestiales. Adicional a eso, nos dio vida en la cruz y nos ha permitido crecer. Y nos enseñaban que no es suficiente con creer. Tenemos que trabajar en ese hombre interior. Y la pastora Ivonne hace 8 días, justamente la semana pasada, nos enseñaba que el Espíritu Santo crea la unidad, pero que mantenerla es nuestra tarea. Y que todo esto lo que busca el Señor es que seamos una iglesia madura, y que esa iglesia madura es la que se parece a Cristo. Y teniendo en cuenta eso, bueno, pues les voy a contar un poquito de mí. Cuando yo conocí al Señor, yo escuchaba testimonios de personas que decían: el Señor me sacó de la droga, el Señor me sacó del alcohol, tenía una enfermedad y ya soy sano. Y bueno, tantas cosas que uno escucha que uno dice, wow, ¿sí? Pero en mi caso, yo nunca he sido de alcohol, nunca probé la droga, nunca he tomado. Entonces, en términos generales, entre comillas, yo vivía una vida muy sana, muy tranquila, para lo que la gente piensa. Pero esto me hizo caer en religiosidad. Me hizo pensar que no había nada que cambiar en mí, que yo venía con unas alitas incorporadas, que no las veía, que eran invisibles, pero que ahí estaban. Y también me hizo tener una postura hacia las personas como de juez, de creerme superior que las demás personas. Y nada más alejado de la realidad. Y les digo todo esto, ya van a ver por qué. Dios, alguna vez escuché que Dios habla en estéreo. Y Dios me viene inquietando desde hace algún tiempo acerca de mis relaciones. Y dicen que Dios sabe tener detalles con sus hijos. Y no es casualidad que yo hoy esté llevando este mensaje. Así que con este ejemplo en mente, quiero que por favor oremos. Señor, te damos gracias, Señor, te doy gracias primero por el privilegio de llevar tu mensaje. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor. Gracias porque tú las conoces, Señor. Esta audiencia te la entrego. Tú sabes qué necesidad hay en su corazón y yo entrego mi mente, mis palabras y te pido que sea un instrumento de tu Espíritu Santo. Que tú hables con denuedo, con autoridad, con poder, Señor, y que te glorifiques y te manifiestes a la vida de ellos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, todo esto te pertenece. Nada de esto sería posible sin ti y todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo se trata de ti, no se trata de una persona que esté aquí o que sea elocuente, Señor. Tú eres el que mueve, tú eres el que toca, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hoy vamos a ver muchos versículos. Es un tema un poco largo, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a aprender de Efesios 4:17 hasta el capítulo 6:9. Así que pues obviamente no vamos a abarcar todos los versículos, los invitamos también a que lean en su casita. Y bueno, Efesios 4:17 les leo mientras que aparece ahí. Bueno, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y hablábamos que los Efesios era una carta insignia de Pablo por todo lo que digamos que contiene, pero era un pueblo que conocía al Señor. Y cuando estudiaba este versículo, entendía 2 cosas, o el Señor me mostraba 2 cosas. Primero, dice Pablo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Quiere decir que Pablo hace énfasis en decir: lo que yo les voy a contar o lo que les voy a decir en este momento, no lo estoy diciendo yo desde mis emociones. No es que hoy me levanté diciendo:
hay que decirles esto, no. Es Dios mismo que ha visto y me usa a mí para decirles lo que tengo que decirles. Y lo segundo que quiero que entendamos es que dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Sabíamos que era una comunidad de creyentes, pero esto nos da a entender que pues estaban haciendo cosas como si no conocieran del Señor. Era una comunidad que ya se le había dado el mensaje de salvación, que creían o decían creer en Jesús. Sin embargo, no se estaban portando como si no lo conocieran. Y quiero hacer un paréntesis porque cuando empecé este estudio, me encantó esta parte que dice, porque ellos están irremediablemente perdidos. Y el Señor me llevó a pensar cómo en nuestra condición Él nunca nos juzga. O sea, vean que ahí Él no está diciendo porque ellos, y está señalando su condición, porque ellos tal cosa, no. Dice, están irremediablemente confundidos. El Señor está preocupado siempre por nuestro corazón. Y esto me llevó a reflexionar en el pasaje que se encuentra en Mateo 9:36, que dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y ese es el amor de Dios. Mira el letrero que dice ahí, el lugar perfecto para personas imperfectas, porque hemos entendido que el Señor no juzga nuestra condición. El Señor está interesado en nuestro corazón. Y cuando Él nos ve con ese amor eterno, con ese amor divino que simplemente quiere arroparnos, abrigarnos. Él nos ve confundidos y hace un paralelo entre las ovejas sin pastor, porque yo no sé si ustedes conocen de rebaños, yo no, pero sé que cuando el rebaño hay una oveja que se pierde, por decirlo así, que se va para otra parte, que no está con el rebaño, la oveja se vuelve vulnerable, puede tener accidentes, le puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos vamos de ese rebaño, somos vulnerables. Y el Señor siempre está interesado en nuestro corazón, Él siempre estaba interesado en que nosotros estemos ahí abrigados bajo su amor, porque Él sabe que Él nos puede defender, que Él nos puede guardar, que Él nos puede ayudar. Y continuando con Efesios, el versículo 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Y esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque Dios nos hizo seres pensantes, Dios nos dio razón, Dios nos dio voluntad, Dios nos dio la capacidad de pensar, y a veces pensamos que somos marionetas de Dios y nada más alejado de la realidad. Dios sabe que si no pasa algo aquí en nuestra mente, difícilmente va a pasar algo en el corazón. Por eso Él insiste en que nuestra mente debe ejercitarse. Y yo no sé aquí cuántos van al gimnasio, cuántos fuertes y valientes van al gimnasio, pero cuando van al gimnasio, ustedes no solo ejercitan el cuerpo, también las personas que van al gimnasio ejercitan la mente, porque yo no sé si ustedes se paran todos los días, hoy es día de gimnasio, hoy me van a doler los músculos, wow. No, eso ejercita la mente, decir que a pesar del dolor voy a hacer el ejercicio. Hoy tengo pereza, pero voy a hacer el ejercicio. Hoy no quiero ir, pero voy a hacer el ejercicio. Hoy el día está lluvioso, quiero dormir en mi casa, pero voy a ir a hacer ejercicio. Eso ejercita la mente. Y es por eso que es importante ejercitar la mente. Y Steve Maraboli, que es un conferencista y autor especialista en ciencia comportamental, dice lo siguiente: una vez tu mentalidad cambia, todo tu entorno cambia. Fíjense que hasta las personas que trabajan en ciertas cosas, como saben, o sea, ¿sí? Saben que si lo que no pasa acá, difícilmente va a llegar acá. Y Romanos 12:2, trayendo el contexto de la Biblia, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Definitivamente en estos dos versículos vemos que hay un poder en la mente.
Y que mientras que no exista transformación aquí, difícilmente nuestras conductas de vida van a cambiar. La mente renovada es la base para un estilo de vida que refleja el propósito de Dios para la vida humana. Y es que cuando nosotros renovamos aquí, actuamos de una manera diferente. Y vuelvo, insisto, no porque el Señor esté interesado más en nuestra conducta que en nuestro corazón, sino que porque lo que pasa aquí, llega aquí, se refleja, se exterioriza. Todo viene de adentro hacia afuera. Y normalmente lo que se espera de las personas que hemos conocido del Señor es que nos despojemos de esa vieja ropa. En esos versículos adelante que ustedes van a leer en su casa, habla que nos despojemos de esa vieja naturaleza y que nos pongamos, o sea, hace la comparación como un vestido cuando tú te quitas y te pones. Y es porque esto nos enseña que nosotros tenemos que hacer algo. Hay una parte de nosotros para hacer. Si bien es cierto, el Señor es el que obra a través de nosotros, Dios no nos va a obligar a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Y hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Si vives igual que los demás que no conocen a Dios, algo no está bien. Si los que están afuera cuando ven tu forma de vivir no ven nada diferente en ti, algo no estás haciendo bien. Y es que hay muchas personas que, por ejemplo, les pasa como yo, o sea, yo decía, no, pues yo no he robado, yo no he matado, yo no, ¿sí? Pero había muchas conductas en mí para cambiar. Había muchas cosas aquí que no estaban bien y que se transmitían en mi estilo de vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que nuestro estilo de vida hable. Hay veces pensamos que decir cristianos es decir un rótulo, llevar un rótulo acá que diga creo en Cristo, pero creo que el mejor rótulo, el mejor lema, por decir así, es tu vida. No tienes que gritarle en la oficina a la gente que tú eres cristiano, no tienes que gritarle en la universidad a la gente que tú eres cristiana, sino que tu vida sea un eco que hable y la gente cuando te vea diga, esa persona tiene algo diferente, esa persona porque se comporta así. Oye, yo nunca he visto a esta persona tal y tal, ¿sí? Haciendo este tipo de hay algo diferente y quiero eso que ella tiene, que es lo más importante. Hay personas que aún siendo cristianos o creyentes creen que la Biblia es aburrida, creen que no la leen porque de pronto no la entienden, pero ¿saben? Reflexionando en esto, creo que no hay nada más práctico que la Biblia. En la Biblia tenemos principios que trascienden. Y no sé si ustedes sabían, pero inclusive la Biblia ha influido en el derecho civil y en el derecho penal. Y sé que acá hay abogados y saben de eso. Pero principios como no robar, no matar, ¿sí? Y todos estos principios siempre lo que hacen es protegernos, porque Dios siempre lo que ha querido es guardar nuestro corazón y quiere que nosotros tengamos una convivencia, digamos que equilibrada, ¿sí? Finalmente todos estos principios lo único que buscan es mantener la unidad. Y dice Pablo, enumera una serie de conductas que atentaban contra la unidad. La pastora Ivonne nos enseñaba que el Espíritu Santo pone la unidad, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. Y de esto se trata Efesios, de esas conductas que habla, y eso es de mantener esa unidad. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren mantener la unidad, no solamente nosotros como comunidad viva, sino allá afuera, en todos los entornos que nos desenvolvemos. Y Pablo enumera una serie de conductas como la mentira, como el enojo, como el robo, como las palabras inapropiadas, entre otras conductas. Y es que yo no sé, si yo les hago acá una encuesta a ustedes, ¿quiénes quieren la paz mundial? Todos queremos la paz mundial, pero nuestras relaciones ¿cómo están? Queremos la paz mundial, pero en nuestra familia vivimos así como de los perros. Queremos la paz mundial, pero en el trabajo nos hacemos el feo. Queremos la paz mundial, pero no sé, hablamos mal de nuestros vecinos. Y hay conductas, hay cosas que nos cuestan en el día a día. Entonces, por ejemplo, las personas que se acostumbran a decir mentiras. A mí personalmente
No quiere decir que yo nunca diga mentiras, pero personalmente no me gusta mentir, pero hay personas que se acostumbran a mentir, pero ¿qué pasa cuando a ti es al que te mienten? Pues ya no es tan chévere, ¿cierto? Hay cosas, por ejemplo, yo batallaba mucho con el mal genio. Considero yo que ya no soy tan mal genial. Claro que Tarki tiene un chip, él viene con un chip creado para ¡pum!, encender esa. Él tiene el automático, él sabe. Y por ejemplo, con el enojo, o sea, yo no sé con cuántos de aquí batallan con el enojo, pero imagínense uno todo el día enojado. Y cuando ayer precisamente, esta historia no la tenía, pero ayer precisamente cuando estaba repasando me acordé de una situación que tuvimos con Tarki. Veníamos por la autopista llegando a las 140 y algo y Tarki fue a coger la paralela y me dijo, o sea, él se dio cuenta, me dijo, ay, cerré al señor. Era un camión como de oxígeno y el señor pues obviamente le pitó, pa, y más adelante pues seguimos y nos lanzó una piedra al panorámico. Y yo, pero y la gente es terrible, o sea, la gente de verdad es... Y entonces nos ahorillamos y yo me bajé así de primeras. Y cuando yo me bajé, yo le dije al Señor, de verdad, perdónenos, discúlpenos. Y el Señor se bajó con un machete, ¿pueden creerlo? O sea, yo decía, Dios mío, a la gente, ¿qué le pasa? Pero imagínense si mi actitud hubiera sido diferente. O sea, si yo me hubiera bajado también empoderada. Hay veces no cargamos machetes literal, pero cargamos machetes espirituales. ¿Qué tal yo me hubiera bajado? ¿Sí? No, o sea, hubiera sido una situación. Y hay veces andamos así en nuestra casa, con machetes que el esposo me dijo, estoy listo para responderle. Con el compañero de trabajo que sabemos que nos caemos, y mejor dicho, ¿sí? Y entonces, fíjense que son situaciones de la vida normal, o sea, y esta es una invitación a que nos acerquemos y leamos la Biblia, porque Dios, digamos que son prácticas, son cosas del día a día, no es nada alejado de la realidad que nosotros vivimos. Y fíjense que Efesios 5:15, en traducción del lenguaje actual, me pareció violento lo que dice. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Y yo, wow. ¿Será que el Señor nos ve como tontos cada vez que nos comportamos así? Dice, ay, ¿de verdad otra vez? ¿En serio? Y uno... Y la autenticidad de nuestra fe se refleja en la manera que digamos que nos comportamos en estas situaciones diarias de vida, o sea, es en el día a día. Y se da por sentado que si tú eres cristiano, que si tú eres creyente, que si profesas esta fe, deberías comportarte de cierta manera, ¿sí? O sea, hay cosas que ni se tienen que decir, ni se tienen que explicar. Y inclusive vemos gente que aplica los principios bíblicos sin saber que están ahí y los aplican. Y Juli nos enseñaba hace 15 días que no era suficientemente creer, sino que tenemos que trabajar ese hombre interior. Y ese hombre interior se trabaja, es en estas situaciones, es en el día a día, es cómo voy a responder, cómo voy a actuar. Entonces, Dios no vive como alejado de nuestras realidades, ¿saben? Él sabe cómo nos diseñó, Él sabe cuáles son nuestras luchas. Y Él sabe a qué nos enfrentamos. Entonces, mañana lunes, voy a decidir no enojarme. Mañana lunes me cuesta decir la verdad, pero voy a tratar. Mañana lunes lucho con decir malas palabras, voy a tratar así sea una menos. Mañana lunes sí, son cosas pequeñas, es un paso, un día a la vez que podemos lograrlo. Y la verdadera sabiduría consiste no solo en administrar el tiempo, que hace referencia al kairos, sino también en cómo actuamos en esas situaciones. Ahí es donde expresamos nuestra verdadera sabiduría. En esas pequeñas situaciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo voy a actuar? Voy a actuar sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Y hay veces decimos, ¿y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Recuerden que todos tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, tenemos que tener la certeza que el Espíritu Santo que habitó en Jesús mora en nosotros y es el que nos impulsa, es el que nos ayuda. Tenemos que tener esa convicción que Él es el que nos guía.
Y el Señor nos está llamando con esta enseñanza a vivir una vida diferente. No podemos ser unos los domingos aquí todos bonitos, los veo así todos impecables, sonrientes, chéveres, los esposos y las esposas, pero ¿cómo es su casa de lunes a sábado? ¿Cómo se comportan en el colegio? ¿Cómo se comportan en la universidad? Tener una doble vida es muy desgastante y no es sostenible a largo tiempo. Discúlpenme, tomé agua. Entonces la invitación es que seamos siempre transparentes, que seamos los mismos. Dios conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras luchas. Sin embargo, uno dice, ay, pero yo lucho con esto y he tratado por todos los medios de, no sé, de cambiar mi temperamento, he visto coach de vida, de tal cosa, sí, y hoy lo hago bien y mañana vuelvo y caigo, sí, y es un proceso. Pero volvemos a lo mismo, tenemos el Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer solos. La única manera de lograrlo es a través del Espíritu Santo. La única manera de ser constantes, en ese cambio, en ser duraderos, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y en estos pasajes ustedes van a encontrar que la Biblia pone un ejemplo y lo trae como ejemplo como cuando uno se emborracha, ¿sí? Porque dice que el que se emborracha es controlado por la bebida. Pero pues aquí habla de borrachera, pero puede ponerle lo que quiera. Hay veces somos controlados por las emociones, hay veces somos controlados por, no sé, las drogas, somos controlados por el que dirán, por lo que sea, ¿sí? Pero la invitación que nos hace la palabra es a que seamos controlados por el Espíritu Santo, a que seamos llenos del Espíritu Santo, porque solamente así es que vamos a permitir esos cambios y que van a ser duraderos en el tiempo. Bajo el control del Espíritu Santo, estos cambios son duraderos y son aplicables. O sea, lo que les decía, la Biblia es muy práctica, en serio, es muy práctica, son principios para la vida. Y vivir una vida de principios implica hacer lo correcto, aun cuando nadie más lo haga. Ay, es que tú eres aburrido porque te gusta decir la verdad y todos mienten. Pues no importa, sé el aburrido de la clase, no pasa nada. Siempre va a haber recompensa por eso. Y todos estos principios no son otra cosa que lo que les decía. El deseo del Señor de que nosotros tengamos unas relaciones, una convivencia tranquila, unas mejores relaciones equitativas, sanas. Y es por eso que vamos a trabajar, o Pablo menciona unas relaciones como muy características. Yo creo que Pablo sabía que la familia es el núcleo de la sociedad. Y como núcleo de la sociedad tenemos la tarea o el valor de impactar. Todo lo que ocurre en nuestras casas y en nuestros roles impacta a todos los demás factores de la sociedad. Y hoy quiero que nos centremos en 4 relaciones especiales. Estas son el matrimonio, los hijos, los padres y los empleados. Y en Efesios 5:21, el versículo 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y la palabra someterse significa, primero, obedecer, y segundo, ponerse a disposición de los demás. Y eso me pareció súper importante porque recordaba que Filipenses 2 del 3 al 4 nos dice que no hagamos nada por egoísmo ni por vanidad, sino que consideremos a los otros superiores a nosotros, para que nosotros podamos velar no solamente por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. Y eso es ponernos a disposición de los otros. Eso es someternos. Hay veces esa palabra nos suena como, uy, ¿qué es eso? Pero pues eso es someternos. Simplemente ponernos a disposición del otro. Y teniendo en cuenta este significado, quiero que revisemos la primera relación de la que nos habla Pablo, que es una relación muy importante, seguramente una de las más importantes, pero la relación que el Señor siempre ha comparado con su iglesia, con su novia. Y no sé si se acuerdan que hace unos días la pastora Ivonne se puso un velito y nos hablaba que nosotros somos la novia de Jesús y demás.
Y Efesios 5 del 22 al 24, me encantó esta versión del Message, dice: esposas, comprendan y apoyen a sus esposos. Fácil, ¿cierto? Me imagino que acá todas las esposas comprenden y apoyan a sus esposos. Yo sí, ¿cierto? ¿Cierto, Tati? Dice, de manera que muestren su apoyo a Cristo. O sea, cuando apoyamos a nuestros esposos, mostramos nuestro apoyo a Cristo. Dice, el esposo, esta está fácil para los esposos, a ver ustedes qué dicen. El esposo provee liderazgo a su esposa de la misma manera que Cristo lo hace a su iglesia, no dominando, sino amando. Aquí todos los esposos aman a sus esposas, todo tiempo, 24/7. Así como la iglesia se somete a Cristo cuando Él ejerce su liderazgo, las esposas deben someterse también a sus maridos. Ay, sí, amén. Pero ya vieron qué significa someterse, ¿no? Este versículo generalmente causa controversia por eso. ¿Cómo así? Que entonces las mujeres se van a someter a los esposos y entonces ¿qué hacen los esposos? Y bla, bla, bla. Pero nada, o sea, fíjense, someterse es simplemente dar la vida por los demás. Someterse es pensar en el otro, eso es someterse. Y tenemos el mejor ejemplo de sometimiento en la Escritura, es Jesús. Jesús se despojó de su divinidad. Él dejó de ser Dios y se vino a la tierra a ser como tú y como yo. Y se sometió a nosotros simplemente por amor a nosotros. Él se sometió a todo esto para cumplir el propósito de Dios en su vida, en nuestra vida, porque finalmente lo que hizo Jesús fue para nosotros. Entonces, desde este punto de vista podemos afirmar que someterse es ponerse humildemente a servicio al otro. Entonces cambien eso por someterse, ponerse a servicio del otro. Entonces aquí recibimos dos instrucciones para los matrimonios. Primero, los esposos están llamados ¿a qué? A amar a sus esposas, a amarlas y a liderar como Cristo amó a su iglesia con ese amor inalcanzable. Y las esposas a comprender y apoyar a sus esposos sirviéndolos con amor. Y hay veces también cuando leemos la Biblia, muchas personas dicen, no, es que la Biblia es machista, ¿sí? Y cuando vemos estas frases de pero estudiando un poco en el contexto grecorromano, que a un hombre le dijeran que amara a la mujer era anticultural, porque en ese momento de la historia las mujeres eran solo vistas para concebir hijos. Entonces vemos como Dios siempre ha querido dar un rol diferente, siempre ha dicho, eso que piensas, así no es, por ahí no es, y nos ha hecho repensar. Y en muchas traducciones decimos que el hombre es la cabeza del hogar, y eso también genera conflicto, porque dicen, ¿cómo así que el hombre es la cabeza del hogar? Pero seguramente Pablo no quería decir que el hombre mandara sobre la mujer. Simplemente quería dar un ejemplo de que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre está llamado a liderar con ese amor su hogar. Y son dos cosas diferentes. Y ahí les dejo, hombres, una tarea porque la vara que tienen es súper alta. Es liderar como Cristo, amar como Cristo. Y esa es una vara muy alta, muy alta. La unión de la pareja ilustra visiblemente la unión de Cristo con la iglesia. En resumen, podemos decir que el sometimiento mutuo viene de la llenura del Espíritu Santo. Ojo con esto, no simplemente que la mujer sea inferior al hombre, no, se somete mutuamente. Porque yo no sé si ustedes dicen, no, es que comprender a mi esposo es súper fácil y los esposos, sí, amarla siempre es súper fácil. No, es un sometimiento mutuo y solo es posible a través de la llenura del Espíritu Santo. La pareja entonces es una señal del propósito de Dios, de unificar todo el universo bajo la soberanía de Cristo. Y es que en la pareja es tan importante esta relación porque refleja lo que el Señor quiere hacer con el universo, con la humanidad. Siempre mostrar ese amor, siempre abarcar ese amor. Y este sometimiento que expresamos finalmente se ve reflejado en que la mujer debe respetar a su esposo. Y respetar a los esposos a veces no es tan fácil. Y esto se logra es a través del Espíritu Santo.
y el hombre a la mujer en el amor que expresa ella. Y yo estoy convencida que para los hombres tampoco es fácil siempre demostrar el amor, porque nuestro lenguaje es diferente, porque amamos de manera diferente, porque nuestro diseño es diferente. Pero pues Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede ayudar a trabajar en todo esto. Y la segunda relación que vamos a trabajar acá, la segunda y la tercera, es la de los hijos y los padres. Y les voy a leer Efesios 6 del 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, puesto es lo que deben hacer los que pertenecen al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa para que te vaya bien y disfrutes una larga vida. Y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. La segunda relación que nos habla Pablo es la de los hijos. Y fíjense que nos da una instrucción muy clara a los hijos y dice es obedezcan a sus padres. Y yo creo que obedecer a los padres en todas las etapas de la vida es diferente, ¿no? Cuando tenemos un hijo chiquito, hay veces hay ciertas etapas que son un poquito enredadas, complicadas, pero se pueden manejar. Pero yo pensaba, a medida que vamos creciendo, nosotros creemos que siempre tenemos la razón y que nuestros padres no. Y pensaba cómo se invierten los roles, ¿no? Cuando los niños son chiquitos, nosotros como papás los cuidamos, los acompañamos, los aconsejamos, los guiamos. Pero a medida que nosotros crecemos, nuestros padres empiezan en esa curva de descenso y cómo es nuestro deber proteger, cuidar, amar. Y qué difícil también se convierte esta tarea. Porque por caracteres o por temperamentos, como les decía, siempre pensamos que cuando ya somos adultos tenemos la razón en todo. Y nosotros tenemos la razón y tú no. Y llegar a tener padres ancianos es una bendición que no muchos de pronto puedan tener el privilegio. Y pensaba en esto y decía, wow, ¿cómo te necesitamos, Señor? Te necesitamos para expresar ese amor aún en esas etapas tan difíciles que a veces nos cuestan tener relaciones con nuestros padres. Pero estamos llamados siempre a amar, a tener misericordia. Y todo esto solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Y es la invitación a que, a pesar de que no importa la edad que tú tengas, tu papá y tu mamá vivieron en una generación diferente. Seguramente hay cosas, vean, o sea, les digo algo, mis hermanos están hoy acá. Mi mamá no vino porque ella se congrega en otra iglesia y pues para ella no está bien estar acá, ¿sí? Pero no pasa nada, son sus creencias, es su forma. No por eso yo voy a dejarla de honrar, no por eso debo dejarla de obedecer. Entonces somos de generaciones muy distintas. Hemos sido criados de una manera súper diferente. Yo ya tengo una hija de 20 años y aunque me considero una mamá joven, hay cosas en nuestras generaciones que impactan. Entonces estamos llamados siempre a tener esa mirada de misericordia con nuestros padres, viendo que esas generaciones también hicieron algo en sus corazones, en su manera de liderar. Y este versículo, fíjense que, bueno, les hablé de los padres, pero aquí la última parte dice, y en cuanto a ustedes, padres, no hagan ¿qué? Enojar a sus hijos. Yo creo que la mayoría de papás pasamos por alto esto y le enseñamos a nuestros hijos que nos tienen que obedecer. Pero ¿cuántos nos centramos en esto? Hay una instrucción para nosotros, no hacer enojar a nuestros hijos. Y esto, o sea, de verdad, sí que es fácil. Hacerlos enojar y por ahí cuando ustedes tengan hijos adolescentes, van a ver. Es facilísimo que se enojen. Y el Señor dice, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y con consejo. Y la palabra también nos enseña que nuestros hijos son como flechas. Nuestra
tarea como padres es educarlos, es equiparlos, es amarlos, es darles consejo, es llenarlos de propósito para lanzarlos. Nosotros los estamos preparando para allá afuera en cualquier rol, lo que vayan a ejercer. Pero qué lindo es que nuestros hijos puedan decir de nosotros que vieron a Jesús, que le moldeamos el amor de Jesús. Y no, yo creo que nuestros hijos son el mejor ejemplo de decir cómo es nuestra casa, si nuestra casa es un campo de batalla o si realmente ahí están pasando cosas que nos ayudan a moldear el amor de Jesús. Y es la tarea que tenemos como padres. Fíjense que también es una responsabilidad muy, muy grande. Y cuando estaba preparando esto también leí algo que decía, en esta época el contexto social, los niños y los jóvenes eran considerados como una molestia, algo que está ahí. Y fíjense que Pablo le da una instrucción a los padres acerca de sus hijos. Esto me dice a mí que definitivamente Dios siempre ha estado interesada en cada persona. En cada etapa de nuestra vida Dios estuvo interesado en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y yo no sé para quién va esto, pero esa situación que tú viviste de niño, de joven, Dios estaba ahí interesado. Dios estaba interesado por ti. Siempre he estado interesado por ti. Siempre. En las manos de Dios no somos inferiores. Nunca hemos sido inferiores. Dios siempre ha tenido un plan para nuestras vidas. Y con esto vemos que el hombre es el que siempre ha distorsionado el corazón de Dios. El hombre siempre es el que ha distorsionado lo que el amor de Dios ha querido para nosotros. Así que, hijos, nunca dejemos de honrar a nuestros padres. O sea, nosotros nunca vamos a ser ex hijos. Nunca. Así seamos viejitos, siempre vamos a ser hijos. Nunca dejemos de obedecerlos. O sea, en la medida que podamos, hagámoslos, amémoslos. Porque no es fácil también la tarea que tienen asignados. Y padres, de verdad, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en el día a día. O sea, recuerden que es una tarea a diario. No sé cuántos luchan con sus niños chiquitos. Apúrate, es el colegio, vamos tarde, la ruta, ¿sí? Y son cosas del día a día que uno quisiera. Sí, pero no, estamos llamados a liderar con amor. Entonces entendamos a nuestros hijos en cada etapa. Hay veces decimos, uy, están chiquitos, quiero que crezca ya. Y cuando crecen dicen, uy, quiero que vuelva chiquito. Y ya no se puede. Y bueno, finalmente, esto también es importante, que no seamos jueces de nuestros padres. Eso yo creo que es algo súper importante. Miren, yo hace mucho tiempo, yo soy separada del papá de Sarai. Y cuando hubo esta separación fue súper doloroso para mí. Muy doloroso porque obviamente no era lo que yo quería. Pero yo recuerdo que una de las cosas que a mí me dolía era que yo había hecho un voto interno que seguramente no sabía, y es que yo había dicho, yo no voy a ser como, porque en mi familia hay un matriarcado impresionante y de generación de madres solteras, y yo siempre dije, yo no voy a ser como, y a mí me dolía separarme de él, me dolía que mi hija no tuviera a su papá, pero creo que algo que me marcó fuerte fue ese voto que yo hice, no voy a ser como, yo dije, no voy a ser, y me pasó lo mismo. No seamos jueces de nuestros padres, porque es diferente, es difícil lo que les decía. Cada generación es súper diferente y cuando nosotros nos volvemos jueces, nuestro corazón se daña.
Y también como padres tenemos una responsabilidad muy, muy importante en no dañar el corazón de nuestros hijos. A medida que van creciendo, hay veces lanzamos palabras complicadas. No sé cuántos de los que están acá presentes en su niñez recibieron palabras como usted no sirve para nada, porque no puede ser como su primo, porque no puede ser como su hermano, porque no puede ser como su compañero. Y hay veces limitamos la importancia de esas palabras, pero volvemos a que nuestros hijos son flechas. Nosotros los estamos equipando y los estamos equipando aquí. Esas palabras hacen eco aquí y después se ven allá. Después vemos niños inseguros, vemos adultos que no pueden tener una conferencia, no pueden ser jefe porque tienen unas inseguridades enormes que nosotros les marcamos cuando niños. Nuestra responsabilidad como papás es súper grande. Entonces, apliquemos todo esto. Y la última relación de la que hablaremos aquí, la Biblia habla de los esclavos. Pablo hace una referencia entre la relación esclavos y amos. Y esto puede sonar fuerte, pero en este momento de la historia hay más esclavos que en otro momento de la historia. Porque en este momento hay muchas clases de esclavitud, muchas. En este momento digamos que por temas culturales y eso, existían los esclavos. Pero pues no nos vamos a centrar en la relación de esclavos. Tampoco vamos a decir que la Biblia defendía la esclavitud, porque no es así. Simplemente Pablo está haciendo referencia a algo que ocurría en la época y cómo Dios siempre estaba interesado en todos los agentes, en todos los factores, en todos nuestros roles como seres humanos, y Dios siempre puso unos límites para que estas relaciones fueran tratadas lo más humanamente y justamente posible. Y Efesios 6:7 dice: trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Entonces vamos a traer este contexto a la vida de hoy como empleados. Y yo, por ejemplo, les cuento, a mí la ruta me recoge a las 5:37 de la mañana y llego a mi casa a las 6 de la tarde. Quiere decir que yo estoy compartiendo en mi entorno laboral casi 10 horas de mi día. Y entonces imagínense mi entorno laboral, que yo llegara todos los días haciendo mal la cara a todo el mundo, que yo llegara enojada, que yo llegara con malas palabras. Y yo no sé cuántas horas ustedes demoran en el trabajo, en el tráfico, en el bus, ¿sí? Pero imagínense ustedes con cara de revólver todo el tiempo. O sea, terrible. Sí, terrible. Se daña el corazón, se daña el alma. Y Pablo nos dice: trabaja con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Y cada que nosotros hacemos algo, deberíamos hacerlo como para el Señor. Si nosotros estamos esperando la palmadita del jefe, eso es lo que vamos a recibir. Con eso nos vamos a quedar. Y eso dura 1, 2. Bien chino, la hizo bien. ¿Ya? ¿Listo? Ahí quedó. Pero si nosotros esperamos la recompensa que viene del cielo, esa recompensa es eterna. Entonces, nuestra invitación es que si tienen un compañero de esos que les gusta hacer su mejor cara y huele a feo todos los días, hágala así. Llévele una sonrisa. Sí, háblele con amor. Cuando pueda, comparta algo del Señor. Ustedes no saben qué luchas trae esa persona que llega así a su trabajo. De pronto está esperando, está necesitando esa sonrisa. ¿Sí? Trabajemos en eso, o sea, trabajemos en que nuestro lugar sea un lugar más seguro, más tranquilo, más amoroso. Como les digo, no se pongan ese rótulo: somos cristianos, no. Lleven a Cristo su bandera en el corazón, que su vida diga que ustedes son cristianos, que su vida diga que ustedes aman a Cristo, que su vida diga que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que es real, que aunque no lo podamos ver con los ojos, Él está vivo y Él vive.
Y Él quiere que nosotros hablemos de ese amor. Y yo sé que acá hay muchos jefes, yo sé que acá hay muchos empresarios. Y también tenemos una asignación muy grande y es liderar con amor. Lideremos con amor a esas personas que tenemos a nuestro cargo. Que si esa persona que tú tienes a tu cargo no conoce al Señor, pueda ver el amor de Cristo a través de tu vida. Entonces, para concluir, quiero que se lleven dos cosas. La primera es que siempre tenemos cosas que cambiar. Aquí no somos santos, decía Juli la vez pasada. Si se tratara solo de salvación, creo en Jesús, salvación y todos para el cielo. Pero no, aquí estamos porque tenemos batallas, porque tenemos luchas y dice ahí el lugar perfecto para personas imperfectas. Todos tenemos cosas en que trabajar, absolutamente todos. No sean como yo, que yo decía que no había nada en mí malo. Y sí había muchas cosas malas. Y el cambio no es posible si no rendimos nuestra mente al Espíritu Santo. Tenemos que rendir nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo. Hay cosas que no vamos a lograr solos. Hay cosas que en nuestro día a día no se van a lograr solos. Nosotros podemos hacer muchas cosas y de pronto cheque el lunes, cheque el martes, pero el miércoles otra vez. Porque si no lo tenemos a Él, difícilmente van a ver cambios duraderos. Y yo no sé cuántos de ustedes manejan, cuántos saben manejar, cuántos tienen carro, pero yo también, bueno, los que van en transporte público, yo no sé si ustedes se han fijado en el SITP, los grandes, ahí en las esquinas, dice como que no te hagas aquí porque no te veo, una cosa así. Y es que hay unos puntos ciegos y así ocurre con la vida. Tenemos puntos ciegos. Hay cosas que nosotros mismos no sabemos que tenemos que cambiar, pero mis amigos, hay que cambiar. Hay realidades con las que vivimos que hay que trabajar. Y la invitación es que a esos puntos ciegos se los entreguemos al Señor.